sueños y vocaciones. Hoy, la vocación es expresarse a través de distintas manifestaciones artísticas. La danza y la actuación, en distintos escenarios e idiomas, en francés y en castellano. Un caso único de actriz de teatro bilingüe, con el mismo éxito en los dos escenarios, Buenos Aires y París. La entrevistada, Marilú Marini. Yo estoy feliz de hacer este oficio. Estoy feliz, aunque hay momentos que digo, ¿para qué habré? ¿Para qué estar haciendo esto? Me quiero ir, etcétera. Por Dios, pero ¿qué están haciendo? No. Siempre me planteo cosas, me planteo interrogantes, no, así, tranquila, no. Pienso que ella tiene una entrega total a su actividad, a la tarea artística, que es no del 100%, es del 1000 por 1000. Se formó en la danza. Pasó en los 60 por la rica experiencia del Instituto Di Tella. Viajó a París en los 70 y se insertó en un medio teatral casi inaccesible para extranjeros. Marilú Marini, dueña de una carrera tan atípica como exitosa, que dejó sus primeras huellas en la ciudad de su niñez. Mar del Plata porque la familia de mi padre, una familia de inmigrantes italianos, cuando llegó de Italia se estableció en Mar del Plata. Nosotros nos fuimos a Mar del Plata porque mi padre estableció una fábrica donde extraían el aceite de hígado de bacalao, del cazón. Los recuerdos de infancia de Marilú Marini están asociados a una presencia fuerte, la del mar. Necesito ese contacto con el agua, con el mar, esa cosa un poco prenatal, a lo mejor muy infantil. Me estimula mucho un mar como el mar Atlántico, como el océano Atlántico, un mar muy cargado de yodo, muy fuerte, con ráfagas de viento intensas. Fue a orillas de ese mar donde sus juegos comenzaron a reflejar una temprana vocación. Sobre todo los inviernos en Mar del Plata. A mí me marcaron mucho cuando yo era niña los inviernos que yo pasaba en Mar del Plata. Yo me acuerdo esas tardes de playa que íbamos con mi madre y mi tante y mi tía. Me ocupaba siempre con juegos donde jugaba con amigos imaginarios, porque estaba sola en esas tardes. Son recuerdos de ambientes donde el imaginario y lo fantástico tenían mucho que ver. En ese momento, muy inconscientemente, yo organizaba juegos que eran juegos de representaciones teatrales, que bailaba, cantaba, en fin, armaba escenarios en el fondo de mi casa. Yo creo que siempre estuvo la conciencia de que yo quería hacer algo teatral. Siempre estuvo esa conciencia. Y algo, un lenguaje que se escribiera con mi cuerpo. Siguiendo esa vocación, inició su primer curso de danza. En ese momento era algo que emanaba del cuerpo, o a través de la palabra, o a través de del movimiento. Era difícil porque mi familia era una familia
burguesa, y mi padre, que imagino que había luchado tanto para tener un bienestar y una posición, le parecía que el camino del arte era un camino terrible. A los 10 años, Marilú Marini debe abandonar la ciudad de su infancia. La sensación del viaje de Mar del Plata a Buenos Aires, cuando sabía o tenía el presentimiento, la intuición de que no iba a volver a Mar del Plata a vivir, era como si estuviera al borde del vértigo. Yo tenía vértigo, y tuve vértigo cuando llegué a Buenos Aires durante mucho tiempo. Era una niña, así que pude adaptarme bastante rápidamente, pero yo no diría fácilmente. Me costó bastante. En Buenos Aires, Marilú Marini encontraría fuertes estímulos para su vocación. Yo quería ser como las bailarinas que veía en el Colón. Iba al Teatro Colón a ver danza clásica, pero también tuve la suerte de tener un tío paterno bastante imaginativo y creativo, y que me llevaba al Colón a ver cosas completamente diversas que no sé por qué las elegía, pero yo creo que yo tenía 12, 13 años, vi a un bailarín expresionista que vino al Colón, Harold Kreuzberg, una de las grandes figuras de la danza expresionista alemana. Es impresionante porque ese recital de ese hombre que bailaba solo en el escenario del Colón fue algo que me marcó profundamente. Estaba dividida entre la belleza de estar con un tutú y en punta, zapatillas rosas, toda divina, con la diadema de princesa, y estar como Harold Kreuzberg, que bailaba La Noche Transfigurada, y hacía un número que, utilizando un recurso de musical, hacía un número que era un hombre y una mujer que bailaban juntos en mitad y mitad, y al final el hombre la estrangula, la mujer la mata, ¿no? Pienso que esos eran mis modelos, esos eran las personas que yo quería, a las cuales yo quería parecerme o hacer, y después también la pretensión en casa. Había discos de Marlene Dietrich, y me encantaba también, pero estaba muy lejos de mí ella. La atracción por la expresión corporal la llevarían a tomar nuevos cursos de danza clásica y contemporánea, a pesar de los deseos de su padre. Él quería que yo fuese traductora, porque tengo mucha facilidad para los idiomas, o que fuese bioquímica. Así que era un poco alejado de todas las posibilidades que yo ofrecía. Si por razones oscuras ningún esfuerzo es posible, entonces a cerrar los ojos. Yo estudié con María Fuchs, con Patricia Stockoe, con Renate Jotelius. Tuve una profesora de danza clásica maravillosa que era Angélica Marini, que no tenía nada que ver con mi familia, pero lo hice un poco a escondidas. De bioquímica y de traductora había logrado pasar a la Facultad de Filosofía y Letras. Negocié ahí, y pasé a eso. Y ahí se abrían unos cursos de danza donde estaba María Fuchs, donde estaba
también ahí la conocí a Patricia Stocco, y ahí, bueno, empecé a trabajar seriamente. Y mi primer rol fue un rol de gallina. Pasaba por el escenario que decía pum, pum, comer, pum, pum, dormir. O sea, no era una gallina muy imaginativa, pero tenía su presencia. Y después me encontré con Anna Camien, que es una fantástica bailarina, y junto con ella empezamos a hacer primero danza contemporánea para niños. Bueno, como chicas jóvenes éramos iconoclastas, rebeldes, y decíamos, no, esto lo hacen los clásicos, y ya nos apartábamos del movimiento contemporáneo en boga en aquel momento, que era bailar, digamos, Vivaldi, pero sin zapatillas, digamos. La danza contemporánea, nacida a principios del siglo XX en Europa como reacción contra el ballet clásico, tuvo como referentes en sus primeras décadas a las norteamericanas Isadora Duncan y la alemana Mary Wickman. Fue durante su paso por la danza contemporánea cuando Marilú Marini tomó conciencia de ser una artista. Por mi historia fue más o menos cuando empezamos a bailar con Anna Camien y Graciela Martínez, y habíamos formado el grupo Danza Actual, donde hacíamos recitales en el Instituto de Arte Moderno, en lo que era la Galería Van Riel. Éramos como bichos raros dentro de la danza contemporánea porque tomábamos por otro lado, por el lado de la investigación, tratábamos de no usar el lenguaje de la danza clásica, digamos, atenuado, es decir, o limado sus contornos tan específicos, y era entusiasta. Pienso que ahí tuve más conciencia porque se armó un producto, se armó algo que ensayamos, que teníamos que presentar, que había que hacer un programa, en fin, que teníamos que producir como podíamos. Durante 7 años, el Instituto Di Tella, desde su sede en Florida al 900, se convertiría en una verdadera usina cultural de vanguardia en los 60. Emergente de la activa vida intelectual porteña, el instituto, a través de su Centro de Artes Visuales, conducido por Jorge Romero Brest, permitió la concreción de proyectos creativos, renovadores, desafiantes, de jóvenes artistas, entre ellos Marilú Marini. Es algo impresionante lo del Di Tella. Yo de esa época tengo apenas algunas fotos. No tengo casi ninguna traza, ningún rastro, casi. El Di Tella como sala de espectáculo en la calle Florida se había abierto en el año 64. Ayer alguien anónimo me hace llegar al camarín un programa de un espectáculo mío en el Di Tella, 45 minutos con Marilú Marini, un espectáculo de danza que yo había hecho a mi regreso de Estados Unidos. Y nosotros hicimos nuestra primera obra dirigida por Marilú y yo, Dance Bouquet, que era un music hall a nuestro estilo. Y fue un espectáculo que fue interdisciplinario. ¿En qué sentido? Trabajamos con artistas plásticos que también exponían o estaban en torno a las actividades del Instituto Di Tella. Abro el programa y, claro, era una situación increíble. El diseño gráfico era de Juan Carlos Di Stefano.
las fotos de Humberto Rivas. Yo qué sé, era un lujo, había ahí una posibilidad de expresión fantástica. En fin, era un mundo, era una cantidad de mundos y de divergentes muy, muy grandes. Nosotros estábamos muy involucradas en lo que estaba pasando a nivel de espectáculos de music hall. Creo que en ese momento se estaba dando Hello Dolly en Buenos Aires y creo que la estrella de ese espectáculo era Libertad Lamarque. Sí. Y aparte había un gran auge de las películas de James Bond, pero que la estrella era Sean Connery. Entonces, nosotros reproducíamos a nuestro estilo en danzas como por ejemplo Goldfinger, también hacíamos sátiras de los cómics, de la Marvila en busca de la kriptonita roja en el planeta, o de la kriptonita verde, no sé lo que era. Y Marilu hacía de Marvila y yo hacía de un ángel endemoniado. En junio del 66, tras el golpe militar que derrocó a Arturo Illia, asume la presidencia el general Onganía. Pronto, algunas de las propuestas de los artistas del Ditela comienzan a ser vistas como actividades, si no peligrosas, al menos sospechosas. Y lo que había era, en ese momento sí, había una efervescencia, por lo menos para mí, muy, muy grande, con también gente que miraba con mucha sospecha esas manifestaciones, porque parecían manifestaciones subversivas, ¿no? Porque claro, eran manifestaciones que diferían y salían del cauce habitual de lo que tenía que ser un arte serio y solemne. El arte no es serio y solemne, el arte tiene que levantarse la pollera, el arte tiene que abrir caminos de libertad, el arte tiene que ser algo que nos sacuda. Con el tiempo, la vocación de Marilu Marini por la danza irá dejando paso a la actuación, al teatro, medio en el que el artista irá creciendo con la experiencia. No del todo. Una parte. Surge un buen día de la nada, del limbo. Eso es lo que encuentro tan maravilloso. Mi formación técnica es más hacia la danza. En el teatro yo aprendí sobre el terreno, no tomé cursos de teatro, no estudié teatro. Tuve mucha suerte y trabajé con gente como Roberto Villanueva, con Alfredo Arias, después con toda la gente que me formó también como bailarina, que me dieron unas bases sólidas de disciplina. Y me doy cuenta que esa disciplina de la danza, esa barra que hay que hacer todos los días, es un poco lo que me formó y lo que me forma también con respecto al teatro. Porque los trabajos que nosotros hacemos son artesanales, quiero decir, es como cuando uno ve la cantidad de dibujos y dibujos de Picasso o la cantidad de dibujos y dibujos de Durero. Uno se da cuenta que es gente que necesitaba ejercitarse, hacer esa barra, trabajar. En 1975,
Convocada por el director Alfredo Arias, una de las figuras más activas de la escena teatral parisina, Marilú Marini emprende un viaje que cambiará su carrera y su vida. Alfredo me llamó porque estrenaba una obra, había tenido un problema con su actriz, con Mariú Chabó, y que no podía actuar, y dije, bueno, me voy por 3 meses, y me quedé 30 años. En Francia, los críticos le dieron el premio a la mejor actriz por su trabajo en la obra de Coppi, La mujer sentada. También obtuvo el premio Molière por Mortadela, y llevó en París con excelente crítica de prensa la obra Nini, homenaje a Nini Marjal, que se convirtió en un suceso de público. Cuando uno tiene que descifrar solo una vocación, ¿no? Cómo hacerla realidad. Y yo la fui descifrando como pude. Empecé a tomar cursos de danza clásica, empecé a tomar cursos de danza contemporánea, empecé a tomar cursos de karate, hacía gimnasia, empecé a desarrollar toda una cantidad de actividades que me podían permitir tener un acceso a ese deseo de escribir con mi cuerpo un lenguaje. A pesar de no haber estudiado arte dramático, Marilú Marini reconoce a 2 maestros. Jorge Luz y Totó, creo que son mis grandes maestros. Porque creo que Jorge tiene no solamente inteligencia, tiene una sensibilidad teatral tan maravillosa. Tiene una sensibilidad, no sé, es un animal de teatro. Y luego Totó es un personaje también sobredimensionado, de calidad, de humanidad, de recursos y de invención. ¿Cómo compone Marilú Marini un personaje? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué involucra desde la primera lectura de un texto hasta el momento del escenario? La primera sensación o las sensaciones que tuve frente al texto son cosas bastante indefinibles. Ahora, después es qué es lo que uno hace para que eso sea compartible con el otro. Tal vez nosotros no lo podamos transmitir perfectamente, inmediatamente, pero hay que transmitir, hay que tratar de buscar, bueno, qué luz, qué decorado, qué ritmo, qué voz, qué gestualidad, y todo eso es algo que exige un trabajo de precisión y de disciplina grande. Es como, no sé, si cuando viene el público, el montículo aquí de los días felices estuviera roto, estuviera deshecho, las luces no estuvieran como tendrían que estar, yo no estaría peinada o no habría trabajado para poder decir el texto de una cierta manera y con un cierto ritmo que cambia, porque lo tengo que descubrir cada día este texto, pero para poder descubrirlo cada día, justamente tengo que conocerlo para poder olvidarlo y luego poder descubrirlo en el momento delante de la gente. En su última actuación en Buenos Aires, volvió a cosechar elogios que tal vez se resuman en una palabra repetida por varias críticas: antológica. Sin embargo, la actriz seguía por sus sensaciones personales, quizás una de las claves que la han convertido en una artista extraordinaria.
yo siempre estoy dudando que si está bien, que si está mal, que no sé, que por ahí no, que tendría que hacerlo por ahí de otra forma, y no sé. Siempre me planteo cosas, me planteo interrogantes, no, así tranquila, no.